Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, queridos oyentes, nos llena de alegría encontrarnos con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a La Voz Católica, los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Blanca, buenos días, querida familia. Qué bueno que estemos nuevamente aquí. Gracias porque nos permiten acompañarlos donde quiera que se encuentren, en sus hogares, en sus trabajos, aquí en el este de Tennessee y en todas las partes de Estados Unidos y el mundo. Bienvenidos a La Voz Católica. Hoy en el Evangelio de San Lucas, Jesús nos recuerda que tenemos que escoger la puerta angosta si queremos salvarnos. Muchas veces olvidamos qué significa esto. Y en la segunda parte de nuestro programa tendremos como invitada especial a la señora Esther García, de la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad, con quien hablaremos de este apostolado y que será de mucho beneficio para todos. Así que permanezcan en nuestra sintonía. Como todo lo nuestro, iniciemos nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias porque has venido al mundo para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Gracias por la vida, gracias por tu cruz, gracias porque con ella nos has dado la salvación. Dios de la vida, en este día especial bendícenos a través de tu Hijo, que nos rescató de la muerte. Y quiero darte gracias por todos los dones que hemos recibido. Señor, tú eres la respuesta a nuestra necesidad. Tú eres nuestro refugio en las tormentas. Tú eres el consuelo en el momento de tristeza. Tú eres nuestra fortaleza en el momento de debilidad. Señor, gracias. Gracias porque todo es por tu gracia y por tu amor. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos a que esa gracia entre en nuestro corazón, a que la palabra vive en nuestro ser, a que nos esforcemos por pasar por la puerta estrecha, por los sacrificios. Gracias, Señor, por la fe recibida que nos has dejado como herencia. Gracias, Señor, por la vida, por la familia, por el hogar, por los amigos, porque nos permites compartir todo con ellos y todo lo que tú nos provees con ellos. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, en este día especial contemplamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día nos encontramos en un evangelio un poco también desconcertante, contradictorio, palabras fuertes. Ese evangelio nos sitúa en el camino que Jesús emprende hacia Jerusalén, en el momento de su futura pasión. Y también nos sitúa en el seguimiento que esto implica, en la actitud del discípulo que implica seguir a Jesús hacia Jerusalén. Y plantea cuestiones muy importantes desde el punto de vista de cuál debe ser la actitud cristiana en el camino hacia Jerusalén. Jesús no responde directamente a la pregunta del número o de quiénes se van a salvar, según lo pregunta el hombre en el evangelio de hoy. Es más, Jesucristo nunca responde directamente las preguntas que le hacen. Lo de la puerta estrecha es un símil popular y no debe producir escándalo porque los caminos de Dios no son los mismos que los caminos de los hombres. Eso es evidente.
Esta es una llamada a la radicalidad. Empecemos diciendo esto sobre la puerta angosta. En todo caso, pudiéramos transcribirlo así, de esta manera. Quien quiera salvarse debe vivir según la voluntad de Dios. Eso lo dice todo el mundo, aunque para algunos no resuelve la cuestión. Por ello deberíamos decir que esta preocupación numérica fue muy importante para los discípulos, incluso se transmitieron en estas palabras de los evangelios de hoy, porque estaban más obsesionados, de cierta manera, como en lo legal, en lo que definía realmente la salvación, en lo que había que hacer para salvarse, y también en saber quiénes se salvaban y quiénes no. Siempre se ha dicho que Jesús busca los corazones y busca las actitudes de los que le siguen. Les pone una parábola de contraste, la del dueño de la casa que cierra la puerta. Si ellos tienen una mentalidad legalista y quieren saber exactamente si se van a salvar o quiénes se van a salvar, entonces lo que Jesús les está diciendo a ellos es que deben esforzarse por entrar por la puerta estrecha. No les contestó quiénes. En la parábola entonces se puede decir que Jesucristo está expresando como un mundo nuevo, un patrón nuevo, y en definitiva muestra una imagen nueva de lo que es Dios. Que no entiende las cosas que nosotros entendemos, que no es por números, que no son por sacrificios o esfuerzos personales lo que Jesucristo está hablando sobre la salvación. Muchos pensarán que han sido cristianos de toda la vida, que han estado en la iglesia por muchos años, que han hecho todo desde pequeños, que les han enseñado la fe, que han cumplido los mandamientos de Dios y que de cierta manera viven en la iglesia. Incluso hay unos que son muy clericales. Pero ¿qué tal que el Señor nos diga algún día no los conozco? Esto nos desesperaría mucho y nos daría mucha desilusión. Es por eso que aquí encontramos un contraste. El contraste es que debemos estar convencidos que estamos con Dios, con Jesús, con el Evangelio, con la iglesia. Pero en realidad, de cierta manera, puede ser que no hemos estado más que interesados en nosotros mismos y en nuestra propia salvación. Ese es el contraste de esa parábola. O sea, estar, pero pensando solamente en sí mismo, no siempre significa estar. Entonces pensemos nosotros ahora, ¿las cosas pueden ser de otra manera? Claro que sí. Debemos aprender que la salvación es gracia de Dios, es un regalo, es gratuita y Dios está dispuesto a compartir esa gracia con nosotros como un don. No importa cómo seamos ni qué tipo de personas seamos. Eso es lo que aparece al final de esta respuesta que Jesús le está dando a los discípulos. Los que quieren asegurarse previamente la salvación, mediante reglas fijas o mediante normas estrictas o mediante comportamientos estrictos, de cierta manera se están situando fuera de la voluntad inicial de Dios. Por eso debemos reconocer que lo que se presenta aquí es, de cierta manera, como la señal de lo que Cristo quiere decir acerca de la salvación. No es una cuestión de números, no es una cuestión de generosidad, no es una cuestión legalista como los judíos, tampoco es una cuestión que se herede como una herencia. La salvación, lo único que es, y que es lo más grande, es que garantiza que nosotros podamos estar dentro de la presencia de Dios. No se trata entonces no voy a hacer nada, pues no me voy a comportar moralmente, mi conducta va a ser cualquiera, pues porque Dios me va a dar su gracia. Dios no va a pasar nada, Dios me va a dar la salvación. Como si el evangelio fuera como una moralidad barata, ¿no? Como si lo que nos enseñanza es que Dios nos da es una enseñanza barata. No necesito esforzarme mucho porque finalmente voy a obtener lo que quiero. Pues esa no es el sentido del evangelio de hoy. Lo que nos está diciendo es que si queremos afirmar rotundamente que la salvación es nuestra, debemos recibirla en nuestro corazón como una gracia, como un don gratuito de Dios. Y eso significa entonces que cuando experimentamos esa gracia y ese don gratuito de Dios, la vida de la persona cambia y se vuelve algo nuevo. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro
Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser el cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser el cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Y esta fue la canción De León a Cordero, interpretada por Marcos López. Padre John Mario, en el Evangelio suenan duras las palabras de Jesús cuando dice que cerrará la puerta. ¿Cómo podemos entender a un Señor manso y humilde, entregado por nosotros en la cruz, y esta parte del Evangelio? Sí, Blanca, Cristo dice que llegará un día en que Dios, como el padre de la familia, recoja a sus hijos, se levantará y va a cerrar la puerta, lo que escuchamos en el Evangelio de hoy. Y luego dice, cuando Él haya cerrado la puerta, muchos procurarán entrar y no podrán entrar. Dios nos está diciendo que tenemos una oportunidad en la vida para la salvación y que tenemos un tiempo preciso. Existe un tiempo cuando la puerta de la salvación está siempre abierta para que todo aquel que cree en Cristo y entre por Él y sea salvo. Esto no contrasta con la misericordia y el manso y humilde Jesucristo, porque es como esta historia de que Dios siempre nos está diciendo y nos está mostrando maneras de que nosotros podamos decir sí a la salvación. Desde la mañana en que abrimos nuestros ojos y nos levantamos, estamos diciendo sí o no a la salvación. Estamos diciendo sí o no a Dios. Todas las cosas están dadas. Pero a veces pasa que en los últimos momentos de nuestra vida, cuando a veces no hay nada que hacer, pues entonces ya queremos obtener lo que alguna vez nos ofrecieron por tantos años, pero ya no lo tenemos.
Llega un momento entonces cuando tú mueres, por ejemplo, cuando Cristo regresa por segunda vez, en que Dios va a cerrar la puerta y va a pedir cuentas de que te dijo muchas veces que quería salvarte, pero tú dijiste todo el tiempo que no. Como dice, por ejemplo, el libro de Isaías 55. Busca al Señor mientras se puede ser hallado, llámale en tanto, mientras está cercano. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios ofrece el regalo de la salvación a todo el mundo por un tiempo, pero depende muchísimo de la respuesta de la persona si lo ignora y lo rechaza. Porque si lo ignora, lo rechaza, eso es una decisión de la persona que finalmente no quiere recibir el regalo de Dios. Veámoslo de esta manera. Es como si a nosotros nos regalaran unos tickets de helados gratuitos. Y nos gustan mucho los helados. Y entonces, como nos gustan tanto los helados, agarramos los tickets y los guardamos muy bien para que nadie más los tome y nosotros vamos a usar los tickets. Pero resulta que un día se nos olvidó porque los guardamos muy bien. Y ese día vimos una heladería y nos antojamos de helado y fuimos a buscar los tickets, pero ya llevaban varios meses allí guardados. Cuando íbamos a cambiarlos, vimos en el ticket que decía, este ticket es válido hasta tal fecha. Y entonces perdemos la posibilidad de poder cambiar los tickets por helados. Esto es muy decepcionante. De igual manera, querido hermano, querida hermana, puede ser que está pasando lo mismo con el regalo de la salvación, de la vida eterna, de la oportunidad que Dios nos está dando para salvarnos. Dios está dando muchas oportunidades constantemente a través de la palabra de Dios. Dios te da oportunidades constantemente a través de la predicación. Dios te da oportunidades totalmente todo el tiempo a través de los medios de comunicación que escuchas, a través de la palabra de un amigo, a través de la palabra de tu madre, de tu padre que te aconseja. Pero si tú rechazas y dices que no, o guardas esos tickets que Dios te está dando, cuando llegue el momento en que los quieras redimir, de pronto puede ser demasiado tarde. Por eso es importante saber que Dios nos da la oportunidad, pero todo también tiene un tiempo. Por eso, queridos hermanos, es importante que cuando escuchamos a Dios hablando en nuestro corazón, no lo echemos en vano. Cuando escuchamos lo que Dios nos dice en nuestra vida o zarandea nuestra existencia, no echemos eso en vano. Es un tiempo en que debemos escuchar para podernos salvar. Es un tiempo que debemos aceptar para podernos salvar. Es un tiempo en que tenemos que estar abiertos para poder entrar por la puerta. Ese es el sentido del texto de hoy. Ahora, dependiendo de esto, tienes que pensar hoy ¿piensas que permanecer incrédulo o seco en el corazón te está dando mucha felicidad? Piensa, por ejemplo, si cuando ignoras o rechazas a Dios o ignoras o rechazas la palabra de Dios en tu vida, ¿eso te está trayendo plenitud? Eso es lo que significa entrar en la puerta estrecha de Jesucristo. Gracias, Padre John Mario. Y ahora tenemos el gusto de tener con nosotros en el programa a la señora Esther García, directora de Extensión Comunitaria y Relaciones Diocesanas de la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad en los Estados Unidos, con quien conversaremos de este apostolado del que tanto tenemos que aprender. Bienvenida a nuestro programa, querida Esther. Es un gusto tenerte por primera vez con nosotros. Gracias, Blanca. Es un placer estar con ustedes y con todos los radioescuchas aquí en La Voz Católica. Feliz de la invitación y muy agradecida. Esther, a nosotros también nos alegra tenerte. ¿Nos puedes contar cómo empiezas así a trabajar en el área de este apostolado y servicio a la iglesia? ¿Cómo empezó la iniciativa que apunta a acoger e incluir a nuestros hermanos con discapacidades en la Iglesia Católica? Empecé desde muy chica a ser catequista y siempre empieza con la necesidad. Estos nuevos caminos siempre empiezan y nuevos ministerios empiezan con la necesidad. Yo tengo un hijo con autismo y lo primero que me pregunté, ¿cómo voy a pasar mi fe a mi hijo? Y me di cuenta que no había nada. Entonces yo en ese tiempo estaba dando clases para niños con autismo severo. Me tuve que preparar porque al tener la necesidad de no saber nada, me fui preparando y tomé clases, conferencias y todo eso estaba en inglés. No había en español. Entonces vi una necesidad muy importante en la iglesia de proveer recursos, acompañamiento, información en los sacramentos para los niños y jóvenes con discapacidades. En ese entonces yo hice la propuesta en mi parroquia y empecé a dar catecismo a niños con discapacidades, principalmente autismo, síndrome de Down. Y de ahí empieza con la necesidad de que no hay y con experiencia propia, siendo catequista. Y justamente, ¿nos podrías decir por qué es importante un apostolado especial para las familias y las personas con discapacidad?
Es muy importante porque nosotros tenemos y seguimos la misión de Cristo, que es llegar a la gente más necesitada, a los más queridos por Cristo y su iglesia, son aquellos que están en los márgenes, aquellos que tienen más necesidad, los pobres, los enfermos y las personas con discapacidades. Para eso vino Cristo y su misión. Entonces, es nuestra misión como nosotros como bautizados de ir, llevar ese evangelio a todos, especialmente a los más necesitados. Y no es nada extraordinario, debe ser algo normal, porque todos somos hijos de Dios. Lamentablemente no se ve como algo normal y debe ser así. Exacto. Esther, si bien los niveles y las características de las condiciones de discapacidad son muy amplios, ¿a qué tipos de condiciones de las personas está orientada la Alianza Nacional Católica para Discapacitados? ¿Y cuáles son los mecanismos que usan también para ayudar a crecer en la fe a las personas con discapacidad y también apoyar y ayudar a sus familiares? Gracias, esta pregunta es muy importante. Nosotros tenemos diócesis afiliadas en todo el país. Trabajamos directamente con los directores de las de diócesis. Normalmente son directores en catequesis o directores en formación de fe o religión. Y en algunos lugares son directores que trabajan en el Ministerio de Discapacidad o que trabajan con la comunidad sorda. Entonces, para nosotros ese es nuestro primer contacto, es llevar formación, entrenamiento, conciencia, talleres a las diócesis para que a través de las diócesis llegue esta formación, entrenamiento a las parroquias. Pero en sí es responsabilidad de todos. Hay un documento que es la Declaración Pastoral de los Obispos de hace muchísimo tiempo, de 1978, donde dice que todos nuestros hermanos con discapacidad son los más queridos y que tenemos que recibirlos en la iglesia y darles formación y darles catequesis adaptada a sus necesidades y que todos son bienvenidos, sin importar su discapacidad. Todos tenemos un rol en la iglesia, desde la persona que estamos bautizados, el pastor en su parroquia tiene la responsabilidad de dar formación a los fieles en su linde, en su parroquia, el obispo de la misma manera y las organizaciones católicas tienen ese compromiso de dar esa formación. Entonces, nosotros damos formación a las diócesis, pero también tenemos recursos en nuestra página de internet, ncpd.org, y damos recursos a todas las personas desde personas con discapacidades, familias, catequistas y en todas las áreas, enfermedades mentales, autismo, discapacidades físicas, y proveemos también algunos recursos para las personas o para la comunidad sorda, porque ellos tienen su propia oficina. Y aparte, otra cosa muy importante es saber comunicarnos con respeto. Por ejemplo, la comunidad sorda no se dice que es una comunidad con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de la comunidad con discapacidad, decimos la comunidad con discapacidades y la comunidad sorda, porque ellos creen que Dios los hizo así y debemos de comunicarnos con ellos con respeto. Así que es importante hacer esa diferenciación. Y pues nosotros recibimos correos electrónicos de Canadá, de Latinoamérica, y hemos recibido hace unas 2 semanas de Europa. Personas que hablan español y que necesitan recursos, pero lo que más me preocupa, lo que más me alienta a seguir con pasión en este ministerio es que ellos no se sienten bienvenidos, no se sienten queridos, no se sienten arropados y aparte no se sienten que hay recursos que les ayuden en su fe. Entonces, en muchos lugares van a decir, no necesitamos recursos en español, porque a veces los jóvenes toman sus clases en inglés o su terapia en inglés. Pero debemos recordar que nuestra fe la practicamos en nuestro idioma natal. Entonces, los recursos en español siempre son importantes. Esther, gracias por lo que nos has compartido. ¿Qué mensaje nos podrías dar a aquellas personas que de repente estamos en misa y nosotros no conocemos o no tenemos en nuestro entorno a alguien que de repente esté pasando por esta situación y no entendemos y reaccionamos de repente de una manera que no es adecuada o impaciente? ¿Qué podrías decirnos a nosotros para poder aprender un poquito más de ustedes? Lo primero es decir, mirar a Jesús, cómo Jesús reaccionaría, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús cuando ve a un niño corriendo que llega al altar? ¿Jesús lo regañaría? ¿Jesús se molestaría? ¿O Jesús le diría como el Papa, vente conmigo mientras termino esta conversación con mi audiencia? Y otra cosa es cómo yo me sentiría, cómo me gustaría que a mí me recibieran. Me gustaría que me trataran a mí así de la misma manera.
Así que pienso que esas dos sencillas formas nos ayudarían a ser más cristianos y más compasivos. Y la inclusión no se ve porque nosotros no hemos ayudado a que haya una participación más visible de las personas con discapacidades en la iglesia, y debemos hacerlo. Hay algunas iglesias que tienen una vez al año su misa, pero no es suficiente porque no, es una misa apartada. La persona debe participar normalmente en una vigilia pascual, en una Pascua, el domingo de Pascua. Es importante que ellos participen en esos días y que se vean visibles. La gente aprecia y mira y reconoce sus dones y talentos cuando nosotros también abrimos esas puertas. Así que es mucho el trabajo de nosotros. Navegando en la página web de tu institución, de la Alianza Nacional Católica, vemos que hay misas que han sido adaptadas para personas con problemas sensoriales. Y quería preguntarte cómo fue esto posible y por qué es tan importante esta adaptación. Bueno, es importante porque lo que para mí, para ti es hermoso sobre todo en el tiempo de Pascua, la vigilia pascual, o el domingo de Ramos, los olores, las flores, los inciensos, la música, para nosotros es hermoso, pero para las personas que tienen problemas sensoriales es un shock, es algo inexplicable y es doloroso para ellos. Todas esas sensaciones se juntan en un solo canal. Entonces, nosotros, si podemos adaptar o hacerlo más sencillo para ellos, vamos a beneficiar en una participación más significativa de ellos en la misa. La misa no se cambia, la misa es la misma, es sagrada, no hay ningún cambio, pero lo que se hace que en vez de un coro de 20 gentes o 20 personas, solamente son un coro de 5, por ejemplo. Las luces pueden ser un poquito más tenues, puede haber ayuda como misales con letra grande, puede haber una reunión al final, una bienvenida, puede haber una persona que interprete el lenguaje de señas y por ejemplo, podemos decirle a las personas también pueden traer sus manipulativos. Esto quiere decir un objeto que ellos manejan y que les ayuda a controlar el estrés y a enfocarse más en la misa, en la clase o en la actividad en la que están participando. La misa es la misma, pero ayuda mucho a aquella persona que necesita bajar el nivel sensorial para poder tener una participación y un encuentro más significativo en la misa con Cristo mismo. Hermoso, y como vemos cuán encarnada es la fe, ¿no es cierto? En comunidad, pero también personal, ¿no? Sí. Y lo digo por experiencia, Blanca, porque yo tengo un hijo que tiene autismo, entonces él los sonidos fuertes, el llanto de los niños, a él es el sonido de la máquina que le corta el pelo, a él es muy doloroso para él. Entonces yo le llevo unos audífonos, pero que los conecto a un aparato para que él pueda escuchar la misa, porque no quiero que deje de escuchar la misa, pero si hay mucho ruido, él sabe que los puede usar. Normalmente yo trato como padre, como madre, de que él se acostumbre a la vida de la iglesia, a los ruidos, ¿verdad? Pero también cuando son demasiados, entonces él sabe que puede usar esos audífonos para poder oír mejor y estar más cómodo y tranquilo. Gracias, qué hermoso lo que nos cuentas, porque para muchos es algo nuevo, ¿no? O de repente también hay muchos padres que han estado viviendo esto solos. Pero es hora de que todos podamos conocer esta realidad y también ser empáticos con esta realidad, ¿no? Y actuar, ¿no? ¿Cómo pueden acceder nuestros oyentes con familiares o amigos con alguna discapacidad a estos servicios pastorales? ¿Y dónde podemos encontrar recursos que nos ayuden a comprender y a responder a estas necesidades? ¿Qué nos puedes decir? Yo lo que podría decir es, primero debemos de estar en contacto con nuestra parroquia, porque es donde es nuestra casa, ¿verdad? Y de ahí ellos normalmente se comunican con la diócesis para ver qué recursos hay, qué adaptaciones hay que hacer, porque es adaptaciones locales. Nosotros podemos caminar con la familia o podemos caminar con los directores diocesanos y de la parroquia, pero es importante que haya un núcleo, un grupo, un equipo que trabaje con ellos localmente y es asegurarnos, ¿verdad?, que haya formación. Nosotros proveemos recursos para asegurarnos que el director de la diócesis o el de la parroquia tiene recursos para ayudar y acompañar a la familia. Pero es importante que haya una comunicación clara y directa de las necesidades de la persona, del joven, del adulto, porque no siempre son niños. A veces hablamos mucho de los niños y ¿dónde están nuestros jóvenes adultos? ¿Dónde están nuestros adultos que todavía no tienen sacramentos? Entonces hay que asegurarnos primero que tengan
su preparación y su formación continua en la fe. La fe nunca termina, ¿verdad? Siempre seguimos necesitando de nuestra formación espiritual. De repente algunos padres se preguntan cómo poder formar en la fe a un hijo o a un familiar que de repente no comprende del todo. ¿Cómo acercarse? ¿Cómo enseñar? Bueno, hay muchas maneras y uno de los recursos que tenemos, la Conferencia de Obispos hizo una revisión de la orientación para la celebración de los sacramentos con personas con discapacidades. Ese documento se hizo en el 95 y se revisó en el 2017. Nosotros ayudamos en la revisión y en la revisión en inglés y en español del documento porque somos la única oficina nacional, la única organización nacional que trabaja directamente con los obispos de Estados Unidos porque ellos no tienen un departamento de discapacidades y porque nosotros como NCPD nacimos de un comité que se creó de la Conferencia de Obispos. Y en este documento es tan importante porque te dice que aunque la persona no llegue al uso de razón y no pueda comunicarse y tenga una discapacidad severa, aún así merece y necesitas recibir los sacramentos y sobre todo el de confirmación, porque el sacramento de confirmación, los que fuimos directores de formación de fe, sabemos que el sacramento de la confirmación es el joven el que tiene que proclamar sus promesas bautismales. Pero en el caso de la persona con discapacidad severa, puede hacerlo a través de sus padres. Hay una catequesis que es simbólica, una catequesis. Hemos tenido alumnos que se han estado preparando para los sacramentos y no se pueden comunicar verbalmente, pero entonces visualmente podemos buscar maneras de comunicarnos con ellos y de prepararlos. A un joven, él no podía comunicarse verbalmente, pero le enseñaron la Santísima Trinidad a través del campanario. Sonaban 1, 2, 3 y decían en el nombre del Padre con la primera campanada, en el nombre del Hijo con la segunda campanada y del Espíritu Santo con la tercera campanada. Es la creatividad del catequista. No, los recursos no tienen que ser caros, simplemente es ese deseo de enseñar al que no sabe, que es una de las obras de misericordia, ¿verdad? Entonces, este documento está disponible y es gratis y podemos proveerlo gratis de NCPD sin costo, solamente nos pueden pedir 20, 50, 100, las que necesiten. Son en español. La Conferencia de Obispos los tiene en inglés. Nosotros tenemos en español porque vimos que no se hicieron en español y las estamos donando. Solamente necesitamos el manejo y el envío, pero es gratis y tiene la misma calidad que la de inglés. Qué fantástica noticia es esa. Esther, gracias. Bueno, Esther, hemos llegado al final de esta entrevista, corta pero muy sustanciosa, y te agradecemos tanto por estar con nosotros. No quisiera que te vayas sin darles un mensaje a las familias que tienen miembros con alguna discapacidad y que nos están oyendo en este momento. Bueno, pues decirles que no están solos, estamos aquí para acompañarlos. En el website está mi correo electrónico, soy Esther García, es igarcia@ncpd.org, y de aquí en adelante vamos a caminar juntos. Yo como madre y como catequista estamos aquí para caminar juntos, no están solos, ni las personas con discapacidad, ni las familias, ni los catequistas que están sirviendo o los cuidadores. Estamos aquí para acompañarlos y con todo el amor del mundo estamos para servir a nuestra comunidad tan necesitada, pero tan querida por nuestro Cristo y su iglesia. Así es, Esther. Y me comentabas hace un momento que hay una conferencia que están organizando. No sé si rápidamente nos puedes contar, y para quienes son, de repente alguien de nuestros oyentes quisiera participar, ¿cómo podrían? Sí, tenemos una conferencia que se llama Un Señor, una Fe, una Familia, el Ministerio de Discapacidad en la Iglesia Sinodal. Y esta va a ser el viernes 21 y 22 de octubre de este año, del 2022, y va a ser en la Iglesia Católica de San Ignacio de Loyola, en Spring, Texas, en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Está localizado, pero la organiza NCPD y esperamos servir a catequistas, agentes de pastoral, también a las escuelas católicas, también a las maestras también de las escuelas católicas, a padres de familia. Está abierto a todos los que estamos en contacto y sirviendo a nuestros hermanos con discapacidades. Y podrías solamente repetir por último tu sitio web, pero en español, con las letras en español. Sí, es ncpd.org. Excelente, muchísimas gracias y esperamos tenerte nuevamente en el programa. Esther, desde ya te hago una invitación. Ya dijiste, yo encantada, la que es un placer estar contigo y con tu audiencia, y siempre hay mucho que conversar y en qué caminar juntos en el ministerio. Así es, Dios te bendiga. Igualmente, Dios los proteja, los cuide, a ti y a toda la audiencia. Un placer.
Atención a todas las mujeres que nos escuchan. Queremos invitarlas al retiro de sanación sobre el poder liberador del perdón este viernes 26 de agosto de 5:45 de la tarde hasta las 9 de la noche. Este retiro estará a cargo de la licenciada en teología Brenda Hernández. Para inscribirse, por favor, llamen a nuestra oficina al 865-637-4769 o vaya a nuestra página de Facebook La Cosecha DOK. También los queremos invitar al retiro eucarístico Eucaristía Presencia Viva, a cargo del predicador del doctor Ricardo Castañón Gómez, el 27 y 28 de agosto en la parroquia Santo Tomás Apóstol en Lenoir City. Para más información, por favor llamar a Arturo González al 865-300-5121 o a Ovidio Cano al 865-394-5473. También pueden llamar a la oficina de la parroquia Santo Tomás al 865-986-9885. Los esperamos en el retiro. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo, como siempre, en La Voz Católica. Gracias, Blanca. Gracias a la señora Esther García por acompañarnos en este día de hoy. Pidámosle al Señor en este día especial que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en la misa dominical. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.